Capítulo que se llama Pensar y gestar en un mundo abierto. Para mí, estos primeros dos capítulos, les soy muy sincero, el primer capítulo que Goyo positivió, por decirlo así, de una manera increíble, me gustó muchísimo, pero al ponerlo en positivo, la impresión que me dio es que salió toda la encíclica. Y para mí lo que hizo el Papa en el primer capítulo y en el segundo fue dar como el contexto, sobre todo el primero me pareció la clásica composición del lugar jesuítica, de decirnos, mire, estamos en este ambiente. ¿Se acuerdan en los puntos de la meditación? Piensen en la natividad, cómo olía, imagínense la choza. Es decir, ahí nos pone el mundo está así, esa está la realidad, una composición del lugar para entrar después en lo que yo diría el segundo punto de la meditación y es, mire, lo que les voy a hablar no es más que la parábola del samaritano. El segundo punto es el prójimo. Es cómo usted se porta con el prójimo. Y para mí este tercer capítulo de la encíclica, además de llegarme en un momento muy interesante personalmente, porque estaba en una búsqueda y no sé si se acuerdan cuando hablamos de la espiritualidad de cada uno, uno de los puntos que a mí me llamó muchísimo la atención fue descubrir que en la entrega a los demás, en la reunión, en el salir, en el aprender, en el entregarse, estaba la realización de mi vida. De repente veo que en este primer número del capítulo tercero, en el número 87, el Papa dice, el secreto de la existencia humana, el ser humano solo encuentra su plenitud en la entrega a los demás. Y aquí me parece que lo hace de una manera universal. No es el católico, él habla del ser humano. La vida subsiste donde hay vínculo, donde hay comunión. Pertenecer solo a sí mismo, no hay vida, solo muerte. Para mí ese es el resumen de ese número. Salir de sí mismo es la manera de hallar en otro el crecimiento de su ser. Impactante para mí. Después nos dice, esa relación con los otros nos abre a otros que nos enriquecen hasta llegar a otros, a todos. Y esos tres puntos, no sé si se acuerdan de mi presentación en mi cuadrito de la vida espiritual, era eso. Y de repente yo estaba sintiéndome como lejos del cristianismo, de todo esto, y de repente veo que el Papa en esto sale con esto. Y les cuento, cuando Ramiro nos mandó la encíclica 2 días después de ser firmada, porque fue firmada el 1 de octubre en San Francisco, y el 3 nos la mandó Ramiro, yo cogí esa encíclica, la bajé y empecé a leerla. Estaba con Pilar y con una amiga que estaban haciendo un rompecabezas de esos que Gabriel le puso a Pilar a hacer. Y de repente les leí este capítulo tercero y me dijeron, siga leyendo, que eso está increíble. Y nos leímos la encíclica, les leí la encíclica y después la volví a leer. Pero aquí está el foco de todo. El Papa nos hace primero una composición del lugar, después entra en de qué les voy a hablar del samaritano y ahora dice, empiece a pensar en usted mismo como ser humano. Si usted no sale y vive, si usted solo se encuentra con los demás. Y ahí empieza a desarrollar el resto, la hospitalidad, forma generosa de acogida. Y dice, puede tener todas las virtudes que quiera, fortaleza, sobriedad, laboriosidad, sin apertura y unión hacia los otros, no cumple los mandamientos. Y lo dice abiertamente. La altura espiritual de una vida humana está marcada por el amor. Y vuelve y como que le echa un poquito a la misma iglesia, no en la imposición de ideologías al resto, o en la defensa violenta o demostraciones de fortaleza en su verdad. Alguien decía que Luis Alberto Restrepo hablaba el otro día en un artículo de que la iglesia debería pedir perdón, no solamente por la historia,
sino inclusive en Colombia, también por sus errores. Me llamó muchísimo la atención de que centrar la atención en el otro es considerándolo como uno consigo. Es decir, no es siquiera mirarlo, ¿no? Es integrarlo, algo caro, de valor. Habla del amor no solamente en acciones benéficas, sino una unión que inclina hacia el otro porque el otro es valioso y buscando lo mejor para el otro, por ser quien es. Insiste, nadie madura aislándose. Y entonces esa relación de uno con los vecinos, con el del lado, con el prójimo, después empieza a decir, ok, y esto es más allá de los propios límites de regiones y de países. Y entonces empieza a abrir ese círculo a lo externo, fuera de su círculo personal. Vaya el forastero y trae el virus del racismo y de los exiliados, de los que están discapacitados, de los abandonados, del anciano. Y después habla de las fronteras. Dice, esto no tiene fronteras, es un falso universalismo porque el que decide que se va de su país porque no soporta a su pueblo, tampoco está siendo global. Habla del universalismo autoritario homogeneizador, es decir, de los grandes pueblos que tratan de que los otros se vuelvan como son ellos, y dice, destruyendo la riqueza de cada persona. Inclusive habla de las sociedades que son por intereses, que excluye la presencia extraña. En mi opinión, en el número 103 le da un golpe abierto, directo al liberalismo. Libertad, igualdad y fraternidad, los grandes lemas de la Revolución Francesa. Dice, eso no nos hace más libres, más iguales, más hermanos. Es el individualismo radical, es el más difícil de vencer. Y empieza a hablar del derecho universal a vivir dignamente en cualquier lugar, sin fronteras. Habla de libertad económica sin condiciones reales de acceso, es contradictoria. Si el derecho individualista no está ordenado al bien más grande, es fuente de conflictos y de violencia. Después, en el número 112, dice, el promover el bien es crecimiento integral. Después se dirige a las familias, a los profesores, la responsabilidad de educar en valores espirituales, sociales, en libertad, respeto, solidaridad. Servir significa cuidar a los frágiles de la familia, de la sociedad, del pueblo. Cuando habla de solidaridad, habla a pensar en términos de comunidad, de prioridad de la vida. Y a mí me parece que en el número 116 habla claramente de luchar contra las causas estructurales de la pobreza, de la desigualdad, de la falta de trabajo, de tierra y de vivienda, la negación de derechos sociales y laborales. En un sentido más hondo, dice la encíclica, número 116, hacer historia. Y después, eso es lo que hacen los movimientos populares. A mí me habla eso de claramente respaldar los movimientos populares que están hablando de eso. Después, sobre este mismo tema, el cuidado de la casa común, el cuidado del agua, y en el número 120 lo dice absolutamente claro. La propiedad privada tiene una función social y la propiedad privada es derecho natural secundario y derivado del principio del destino universal de los bienes creados, reflejado en la sociedad. Y yo ya he visto artículos en la prensa, dice, este señor es marxista, es un socialista completo. Cuidado que nos van a quitar las cosas. Le hablo a los empresarios de producir riqueza y mejorar el mundo para todos. El destino común de los bienes, incluso en el extranjero o en las regiones, es de todos. Y después habla el número 125 del pago de la deuda externa, que no debe limitar o condicionar el desarrollo de los países. Y en el último número 127, es posible un planeta que asegure tierra, techo y trabajo para todos. Esa es la paz real y duradera. Esto sobre el capítulo 3.
Voy a pasar ahora, si me dan un segundito, al capítulo 4, que lo tiene Hernando Bernal.